Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy me gustaría hablar de las identidades y de cierta deriva posmoderna que yo creo que ha experimentado la izquierda o las izquierdas, algunas de las izquierdas, en estas últimas décadas, ¿no? Hemos visto el caso de Estados Unidos, ¿no? La realidad preocupante de una sociedad rota por múltiples contradicciones, ¿no? Por contradicciones que tienen que ver con una sociedad donde el racismo sigue siendo una realidad, pero un racismo que es inescindible de un clasismo, de diferencias sociales, de estratificación social, de diferencias socioeconómicas, de diferencias de clase, de exclusión, de discriminación, de una sociedad profundamente individualista, de una sociedad desigualitaria, de una sociedad, lo decía el otro día Krugman en el New York Times, en la que nunca se ha podido consolidar una sanidad universal precisamente por esa discriminación racial, de la inexistencia de un Estado social homologable y de una involución permanente en términos de equidad, de cohesión, de igualdad y y de redistribución. Y es cierto que esto es una realidad, ¿no? Y es cierto también que eso ha abocado a algunos sectores del progresismo, porque sería mucho decir la izquierda, del progresismo, a estratificar el análisis de la realidad, a estratificar el análisis de la realidad, a dar respuesta a una serie de demandas que pueden ser importantes y que de hecho lo son, muchas de ellas, a dar una respuesta fragmentaria a esas demandas, a construir un discurso que se basa, que se fundamenta en la justaposición de demandas, en la agregación de demandas, pero tratadas en muchas ocasiones como compartimentos estancos sin un hilo conductor. ¿Por qué creo que ocurre esto? Porque creo que los sectores supuestamente progresistas, desde la caída del socialismo real, con su referencia geopolítica clara en la Unión Soviética, en todo el mundo han encontrado un vacío de pensamiento importante. Muchas veces un vacío apresurado porque la caída del socialismo real, la caída de la Unión Soviética, no suponía la enmienda a la totalidad de todos los principios del socialismo, y menos aún cuando desde la década de los 70, 80 del siglo XX las desigualdades fueron creciendo y se fue erosionando el estado de bienestar y el estado social, que por ejemplo en Europa occidental no cae del cielo, como hemos dicho alguna que otra vez, sino que es el producto de la sedimentación de una serie de luchas que tienen que ver con la lucha obrera, con la lucha de los trabajadores, con las luchas sindicales, de los partidos de izquierda, de los sindicatos, y que tienen que ver mucho también en un contexto geopolítico con la presión en la Guerra Fría que la Unión Soviética suponía respecto a los estados hegemonizados por los Estados Unidos. Al caer la Unión Soviética desaparece esa alternativa sistémica al capitalismo y se culmina el tránsito de un capitalismo industrial, de un capitalismo fordista, de un capitalismo keynesiano, de un capitalismo regulado, de un capitalismo controlado, por un capitalismo financiarizado en el que los elementos centrales, los pilares básicos son la desregulación de los mercados financieros, la libre transacción de capitales, la pérdida de soberanía de los Estados-nación en un contexto de globalización económica creciente y cada vez más consolidada, y un capitalismo en su vertiente neoliberal en el que hay una estigmatización clara de los poderes políticos y los poderes públicos, ¿no? Y esto se expande, ¿no? Esto se expande, aunque algunos ahora no quieran reconocerlo, se expande, como por cierto reconocía la propia Margaret Thatcher y el propio Ronald Reagan. Es decir, cada vez más gobiernos empezaban a aplicar esas políticas de abstencionismo público, de abstencionismo político. La izquierda, en cierta medida, desarrolla una huida hacia adelante en lo económico, en la hegemonía del sistema económico, renuncia a hacer planteamientos alternativos, planteamientos de sistemas económicos alternativos, de un sistema económico alternativo al capitalismo, e incluso renuncia a buscar fórmulas que contrapesen un capitalismo que en su vertiente financiera desregulada era un capitalismo desbocado que aboca al crecimiento de las desigualdades, a la erosión paulatina del Estado social, a privatizaciones, a políticas de austeridad, de recortes, de restricción
de derechos sociales en un contexto de economías abiertas, de libre transacción de capitales y de depauperación, en muchos casos, de las masas, de las clases trabajadoras, de las clases obreras, de las clases populares. La izquierda, capitaneada por ese progresismo que se centra en cuestiones morales, culturales, de derechos civiles, como mucho, abandona el eje socioeconómico. Y abandona el eje socioeconómico hasta tal punto que, como decimos, pone en el centro de la acción política demandas de grupos, de lo que se ha venido a llamar las demandas de la identidad, de grupos muchas veces que se comportan como grupos estancos que priorizan sus demandas respecto a las de otros grupos y en las que no hay un hilo conductor. En las que no hay un hilo conductor, un hilo, si se quiere, de clase, un hilo de análisis material de las condiciones de vida de los trabajadores que dé sentido a todas esas demandas. Lo hemos visto con un ecologismo que en muchos casos opera como un cliché propagandístico totalmente funcional al capitalismo, que es incapaz de relacionar una realidad objetiva y preocupante como el cambio climático con el modelo económico, con el sistema económico, con el modo de producción capitalista. Un ecocapitalismo que en muchos casos se preocupa más de la escenografía, de la iconografía, de utilizar portavoces más o menos mediáticos de forma bastante espuria para repartir o redistribuir responsabilidades y culpas entre grandes empresas, grandes multinacionales que patrocinan simposios sobre el cambio climático y las personas concretas de clases populares que no han reciclado en un barrio obrero de una ciudad, como si fuera repartible esa responsabilidad precisamente entre el particular que no hace lo que debería desde el punto de vista de la esfera individual con la estructura económica del sistema que aboca en muchos casos a una contaminación masiva y a auténticas tropelías con el clima. Se trata de deslindar determinadas demandas de la estructura socioeconómica, del modo de producción, del sistema económico en su conjunto. Esto lo hemos visto en otros fenómenos, lo hemos visto en las políticas de la identidad, hablábamos de las minorías raciales, de la discriminación racial, como muchas veces la discriminación racial se enfoca desde el filtro de los movimientos identitarios, desde el movimiento de los identitarios. Ocurre también, ha ocurrido con el movimiento LGTBI, es decir, se trata de desligar determinadas reclamaciones de índole ampliación de derechos civiles, que pueden ser positivas, de las condiciones de clase y sustituir el análisis de clase, el análisis materialista de la realidad, por un análisis identitario que fragmenta esas demandas, que fragmenta esas luchas y que muchas veces aboca a determinados grupos a contraponer unas reivindicaciones con otras y a plantear que esas reivindicaciones son suplementarias unas de otras. Se trata de neutralizar, en muchos casos, movimientos que pueden tener una potencialidad transformadora tan importante como el feminismo. Lo hemos visto y lo estamos viendo con las políticas de la identidad, con un determinado feminismo liberal que emborrona cualquier análisis de clase, que lo difumina, que lo diluye, que nos plantea que la Kelly explotada económicamente o que la trabajadora explotada con un contrato en fraude de ley o con un contrato por servicio mal remunerado está más cerca de Ana Patricia Botín que del varón que reparte comida en una empresa de la falsa economía colaborativa. Y eso es, pues, difuminar movimientos de potencialidad transformadora a través de las políticas de la identidad. O incluso en culminaciones de esa difuminación, de esa enmienda a los movimientos de transformación social y de potencialidad emancipadora, como pueden ser penetrar el movimiento feminista con ideas tan rocambolescas, tan individualistas y tan reaccionarias como puede ser la teoría queer o la identificación de que el sexo ya no es una cuestión natural, sino que parte de una autodeterminación personal y de que lo que importa es la sentimentalidad de cómo uno se sienta, varón, mujer, etc. Es decir, entonces aquí tenemos los peligros de que determinadas reivindicaciones identitarias deriven hasta el punto de desbarrar y de desvirtuar su potencialidad transformadora, su potencialidad ampliadora de derechos y desde luego que no haya un hilo conductor
y perdonadme por la palabra, un relato de conjunto. Es decir, no se trata de estigmatizar a los blancos ni pedir perdón por ser blancos, se trata de criticar el racismo, de criticar la discriminación, de denunciar la discriminación, de denunciar el racismo. No se trata de criticar a los hombres, se trata de involucrar a los hombres, de involucrar a los blancos en la denuncia de las discriminaciones y nunca perder de vista que hay hilos conductores de carácter material, de estructura socioeconómica, que si los obviamos y los orillamos no entendemos nada. Es decir, si el enfoque identitario obvia, orilla y no observa el análisis claro de clase social, que no ha sido sustituido, o que más bien ha sido sustituido de manera irresponsable e innecesaria y de manera muy contraproducente. Y en esas está la izquierda hegemonizada por un progresismo que no le mueve absolutamente ni un solo pelo al capitalismo, un progresismo que es funcional al capitalismo. Por eso determinadas corrientes o determinadas vindicaciones que en principio nos pueden parecer bien, contra el racismo, contra la discriminación al movimiento LGTBI, etcétera, determinado feminismo, se terminan siendo hegemonizadas por grupos que son funcionales al gran capital transnacional. Y lo vemos cuando grandes multinacionales, grandes empresas o grandes corporaciones económicas o grandes capitales o grandes fortunas o grandes multimillonarios se unen a estas causas, y no significa que desacrediten estas causas, pero significa que estas causas son completamente en muchos casos dúctiles y maleables por parte del gran capital, porque no tienen la potencialidad transformadora de estar estructuradas a través de un análisis material o de clase. En definitiva, se sustituye el socialismo por una serie de movimientos identitarios que muchas veces son movimientos que fracturan la visión de conjunto, movimientos que no tienen una perspectiva de conjunto, que no plantean un proyecto de transformación social e integral que involucre a todo el mundo y que no tienen el elemento vertebrador y el elemento que puede guionizar todos esos movimientos y estructurarlos de forma correcta y efectiva a través de una propuesta socialista, desde un punto de vista más transformador, más reformista, más revolucionario, sea cual fuera el matiz, pero desde luego un análisis que sea materialista, que sea racionalista, que sea de clase. He hablado de movimientos identitarios que, si tuvieran un hilo conductor correcto que no los desligase del análisis materialista de clase, serían positivos. Ahora bien, dentro del identitarismo, dentro de la posmodernidad, hay cosas todavía peores, ¿no? Cosas que beben del profundo irracionalismo, de la profunda superstición, de la superchería, no solo individualista, sino idealista metafísica, que no tiene nada que ver con la tradición racionalista, con la tradición materialista, con la tradición transformadora de la izquierda, de la maximización de la mejor herencia ilustrada. La maximización de la mejor herencia ilustrada fue el socialismo. Y sigue siendo el socialismo, si nos lo tomamos medianamente en serio. Lo hemos visto con derivaciones identitarias y posmodernas profundamente supersticiosas y profundamente irracionales, ¿no? Un desprecio hacia la ciencia, un anticapitalismo que no observa que el planteamiento socialista realmente es un planteamiento postcapitalista, la asunción del capitalismo como una mejora respecto a los modos de producción previos, pero el intento de desbordar un sistema con insuficiencias y con limitaciones. Desprecio hacia la ciencia, reivindicación de verdaderas supersticiones anticientíficas, un animalismo completamente desnortado que confunde términos y que convierte reivindicaciones accesorias en elementos centrales y con una serie de ideas evanescentes e idealistas absolutamente disparatadas. Una aducción incluso por teorías irracionalistas o anticientíficas, como puede ser la homeopatía o los antivacunas, que directamente plantean reivindicaciones de libertad individual absolutamente desbocadas, como si hubiera una libertad individual para horadar y atentar contra el bien común. No todos estos movimientos responden a los mismos patrones, pero sí que es cierto que mientras que la izquierda renunciaba a la transformación social, renunciaba a la transformación económica, renunciaba a un modelo alternativo, renunciaba incluso a la limitación socialdemócrata, a los grandes capitales transnacionales, a defender la soberanía nacional frente a los grandes capitales transnacionales, a centrarse en las políticas de trabajo, en las políticas de vivienda, en las políticas fiscales, ha habido una deriva identitaria y posmoderna que en muchos casos puede ser profundamente
profundamente negativa y profundamente neutralizadora de la potencialidad transformadora de la izquierda. No se trata de analizar que, por ejemplo, las minorías raciales en Estados Unidos no estén discriminadas, como nos dicen los liberales, porque exista un caso, dos casos, tres casos de personas individuales y concretas que han prosperado. No, esta es la trampa liberal, la trampa neoliberal, de coger el elemento individual para desvirtuar o para disolver la estructura, el condicionante social. Hay una estructura y un condicionante social, pero no nos olvidemos de que es igualmente lesivo hacer un análisis de la sociedad compartimentado en torno a las identidades raciales, sexuales, de minorías, etc. Cuando hay un elemento claro de estructura socioeconómica, de clase social, un elemento material, que si lo orillamos, si lo disolvemos, si no lo atendemos, estaremos haciendo un análisis absolutamente deficiente de la realidad social y de la realidad política en un contexto globalista en el que precisamente cuando la izquierda no atiende esas demandas de forma conjunta y agregada y hace una yuxtaposición forzada y sin un relato, perdonad de nuevo por la palabra, pero una visión de conjunto, una visión universalista, una visión integral, una visión transformadora del conjunto de la sociedad y para toda la sociedad, poniendo en el centro del análisis la clase social como elemento central de análisis. Si no hace esto, entonces habrá, como está viendo, partes de la población, por ejemplo en Estados Unidos, como han sido trabajadores en zonas desindustrializadas, obreros blancos en muchos casos, heterosexuales, a los cuales el Partido Demócrata no ha respondido, precisamente alineado en un progresismo de lo moral, de las costumbres, pero hegemónicamente ortodoxo en lo económico, sistémico en lo socioeconómico, es decir, hegemónico en los planteamientos liberales y neoliberales. Y en esas bolsas de exclusión, de depresión, lo hemos visto también en Europa, aparecen movimientos populistas, aparecen movimientos que disuelven la estructura de clase también y que plantean interlocuciones entre líderes carismáticos y el pueblo, movimientos populistas con todo lo problemático que tiene el populismo. Es cuando la izquierda desvirtúa, disuelve, diluye su análisis de clase, su análisis materialista, su análisis racionalista de la realidad, se convierte en simplemente una suerte de surtidor de respuestas parciales, concretas y profundamente incompletas de grupos identitarios, de grupos estancos que se dan la espalda unos a otros, cuyas demandas y cuyas reivindicaciones muchas veces inobservan las reivindicaciones del grupo vecino, del grupo contiguo. Cuando la izquierda pierde ese discurso de conjunto, pierde ese anhelo de transformación de toda la sociedad, pierde el análisis de clase, el análisis de las estructuras socioeconómicas que siguen existiendo y las desigualdades socioeconómicas que siguen existiendo más que nunca en nuestras sociedades. Entonces, el terreno es fértil para el populismo, teóricamente de izquierdas o directamente de extrema derecha, un populismo que, como hemos visto, puede tener efectos devastadores para las clases trabajadoras porque no solo disuelve los análisis correctos de la realidad, sino que plantea respuestas muchas veces incendiarias y que rozan efectivamente con la discriminación o con ideas verdaderamente lesivas para las mayorías y para los trabajadores. Pero hay una parte de responsabilidad en la posmodernidad, en el irracionalismo de la posmodernidad, en la disolución de las verdades objetivas, en un relativismo insoportable, en, por ejemplo, determinadas derivas supuestamente feministas, pero más bien antifeministas, de defender elementos patriarcales muy criticables en las sociedades occidentales, pero, por ejemplo, defender los patriarcados más opresivos y más destructivos en sociedades islamistas. Todas estas cosas desacreditan y desvirtúan a esa izquierda travestida o transmutada en un progresismo de las costumbres que, como digo, es funcional al sistema económico vigente y que no plantea ni siquiera limitaciones, cambios, modificaciones, control respecto a ese sistema económico. Esos son algunos de los peligros más obvios de la deriva identitaria y posmoderna de la izquierda en su indefinición y a veces en su deriva reaccionaria.